Alguien lea Mateo 4, versículo 4. Yo voy a leer Lucas 4, versículo 4. Mire, qué coincidencia, ¿verdad? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces la pregunta es, ¿quién dijo estas frases? Pues si usted se fijó, dice ahí, nuestro Señor citó esa frase. Viene nada más ahí. Mire, si dijéramos que nada más viene ahí, vuelvo a leer este texto, hermana. Él respondió y dijo, escrito está. Escrito está. O sea, ¿de dónde sacó? De algún lugar que estaba escrito. ¿Sí o no? Escrito está. Está escrito aquí el mandamiento número 4. Estoy diciendo está escrito, ¿verdad? Guadalajara Shabbat. Fíjese cómo el Señor dice, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde sacó esto el Señor? En la ley de Dios dice en el libro de Deuteronomio capítulo número 8, versículo número 3. Allí viene, ¿verdad? Allí viene. ¿Sabes? Que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Eterno. ¿Deuteronomio qué? 8, versículo número 3. Entonces, no solamente de pan vive el hombre. Hoy vamos a hablar pues así rapidito de la segunda ofrenda, que es la ofrenda de cereal. En el libro de Levítico capítulo número 2, allí describe la ofrenda de cereal o la de oblación, conocida en algunas versiones, o la de grano en otras versiones. Así es como la encontramos en las escrituras. Esta ofrenda, como dice en el capítulo número 2, versículo 1, era de flor de harina. A esa ofrenda, fíjese, escuche, a esa ofrenda de harina se le echaba aceite. Estamos leyendo, estoy diciendo lo que está en el libro de Levítico 2:1. A esa ofrenda que se le echaba a la harina aceite, también se le echaba incienso. ¿A la harina? Estas en ocasiones era simplemente a granel, mezclalas todas, agarraban un puño y la quemaban. A granel, así, así. ¿Ok? La mezclaban y hacían así. El sacerdote dice en el versículo número 2, tomará su puño lleno de flor de harina, de aceite y de incienso y lo hará arder sobre el altar. ¿Con qué se hace el pan? Con harina, ¿verdad? Y dice en este versículo número 2 que lo hacía arder, esa ofrenda encendida en olor grato al Eterno. Una vez hemos escuchado ese término en el capítulo número 1, olor grato, ¿verdad? Una forma, la gente traía una ofrenda en estas proporciones que acabo de decir, en estos ingredientes. El sacerdote agarraba un puño y lo quemaba. En ocasiones será cocida, como dice en el capítulo número 4, perdón, 2:4. Levítico 2:4. Cuando ofrezcas ofrenda cocida en horno, dice, será de tortas de flor de harina. Otra vez vemos harina. Pero dice, no le metas o no hagas que se ponga levadura o se leude la masa. Acuérdense que la masa, si se deja con agua cierto tiempo, se leuda y se empieza a inflar. Los que hacemos pan, se infla. Dice, no vas a permitir que se leude. No. Ni le vas a echar levadura, porque en ocasiones nosotros echamos levadura para que se leve el pan. Decíamos en el capítulo 2, versículo 4, no le vas a echar levadura. Y la otra vez dice, le echarás aceite. La mezclarás. En otras ocasiones, u otro tipo de preparar esta harina, dice en el versículo número 5, dice en sartén, es decir, frita, ¿verdad? En sartén. Será de flor de harina, una vez más dice, sin levadura, amasada con aceite. Hacían una fritura
¿verdad? Y luego dice, la partirás, dice en el versículo 6, y echarás sobre esa aceite. Dice, ¿qué pasa si le echamos al fuego aceite? ¿Te acuerdan cómo hemos estado hablando del humo que sube? Dice, échale aceite ahí. Pues así imaginará, ¿verdad? Bueno. Había otra forma de presentarse. O sea, vean cómo había formas según el oferente quisiera llevarla. La otra dice, en el versículo número 7 del capítulo 2, dice, la harás cocida en cazuela. Una cazuela honda. La harás cocida de flor de harina con aceite. La presentarás al sacerdote, dice en el versículo 8, la cual él llevará al altar. Una parte la quemará, dice el versículo 9. 10, versículo 10. Y el resto se lo va a comer el sacerdote. Si se fija que esta ofrenda, solamente un puño o una parte se entrega, que por lo que usted vio es harina fina, sin levadura, con aceite y con incienso. Son las características. Ya según la especificación, puede ser a grano, puede ser en sartén, puede ser en tortas, puede ser en olla, ¿verdad? Son presentaciones. Dice lo siguiente, el 18. Capítulo 6, 18. Todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes respecto a los sacrificios presentados por fuego ante el Eterno. Fíjense otra vez. ¿El resto quién se lo comía? Los sacerdotes. Y dice esa parte final de este versículo, que es con el que vamos a enlazar este concepto con algo que quiero que usted preste atención. Dice, por ejemplo, al final del capítulo 6, 18, cualquier cosa que toque los sacrificios, o sea, eso quedará consagrado. Ya hemos hablado mucho que es santo para Dios, consagrado, hebreo kadosh. Es apartado, especial, tiene una función distinta, tiene un llamado especial, tiene un objetivo diferente. Ellos lo van a poder comer. Entonces, nosotros tenemos que pensar cómo desciframos aquí al Mesías. Porque todas las ofrendas hablan del Mesías. Todas las ofrendas hablan del Mesías. Es curioso que el mismo que usted oyó que dijo, no solamente de pan, dijo, yo soy el verdadero pan. Hay pan celestial. No solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice en Juan 6:35. Juan 6:35. 6:35. Les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí, o el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí, no tendrá sed jamás. Si estamos hablando de que esta ofrenda es de harina, y esta harina sin levadura, y esta harina con incienso, y esta harina con aceite, vamos a ver que estos conceptos los vemos en Yeshua. Él ya se dijo que es el pan. Pero ¿cómo sabemos que Él es el pan sin levadura? ¿Cómo sabemos que Él es el pan con incienso? ¿Y cómo sabemos que Él es el pan con aceite? Para reunir esa ofrenda que, dicho sea de paso, ascendía. Y otra parte se repartía y se consumía por el sacerdote. Eso es lo que acabo de decir. No la podía comer cualquier gente. Los sacerdotes. Nada más Dios, los sacerdotes. Esa ofrenda llamada Yeshua, hablando de esta metáfora, miren cómo Él sí ascendió al cielo
y solamente el que lo recibe lo conoce. Por eso Pedro dice en su carta, primera de Pedro 2, versículos 9 y 10, dice que usted es un sacerdote real, pueblo escogido y nación santa. Pero Pedro no se le ocurrió esto nada más porque dijo que suave se oye ser que nosotros los creyentes somos real sacerdocio. Es porque está citando, como le hemos dicho, el libro de Éxodo 19. Que el que se compromete a obedecer y buscar de Dios, dice, te hace sacerdote. Pueblo especial. Y solamente el sacerdote entiende de quién se está alimentando. El verdadero Mesías. Porque hay muchos Mesías, hermano. Además, en la Biblia hay Mesías. Moisés era un Mesías, era un ungido. David era otro, un ungido. Pero no quise que ellos sean el verdadero ungido. Entonces, vea cómo dice lo maravilloso del Mesías. Dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Juan 6:41 dice, yo descendí, hablando de, dice, del pan, dice, el pan que descendió del cielo. ¿Quiere decir que si nos alimentamos de él? Es porque tenemos un gran privilegio. Nos ha beneficiado como pueblo poderlo entender, poderlo disfrutar. Mira algo curioso. ¿Dónde nació él? Mateo 2, versículo 1. ¿Dónde nació él? En su Biblia va a ver que dice en Belén. Belén viene de una frase en hebreo, Betlehem. Y Betlehem, Beit, dice por ejemplo la versión textual Beit Lehem. Nuestra congregación se llama Beit Meshove, o sea, Beit, en hebreo moderno, casa, se llama Bayit. En hebreo antiguo, Beit. Betlehem significa casa de pan. ¿Dónde nació el Mesías? Casa de pan. ¿Es curioso? Beit quiere decir casa. Casa, Lehem, pan. ¿Dónde nació? ¿En casa de dónde? De pan. ¿Pan? Él mismo dijo que era el pan. Él mismo dijo que había descendido. Ya tenemos pues que es identificado como el pan. Y que por cierto dice que así como descendió, también ascendió. Ahora, ya tenemos identificado que nació en una ciudad llamada Belén. Pero ¿dónde vemos el incienso? En el libro de Mateo, allí en el capítulo 2, uno dice que unos sabios trajeron incienso. Ya tenemos el incienso. ¿Y la levadura? Que no debe de tener. La levadura, en ocasiones la Biblia la tipifica pecado. Porque la levadura es un agente corruptor que hace que la harina se propase. Se propague, mejor dicho. Se expanda. Miren lo que dice Pedro en primera de Pedro 2:22. Hablando de Yeshua dice, el cual vivió sin pecado, es decir, sin levadura ni corrupción. Vivió sin pecado. Porque Pablo hace alusión a eso. Nosotros tenemos al Mashiach, el cual en ese sentido es la Pascua perfecta. No conoció pecado, dice Pedro. Yeshua reúne los requisitos de la ofrenda número 2. Es decir, la harina pura con incienso, la harina pura con aceite, la harina pura sin levadura. Que ahorita estamos viendo primero, en este caso, sin levadura, sin pecado. Dice el Señor en Lucas 22:19 que estando en la cena de Pesaj o la cena de Pascua, agarró el pan sin levadura
Los matzot que usted ha visto que hacemos. En este año pasado yo hice el matzot, ¿verdad? En este año es probable que luego lo hace yo. Entonces, agarró el pan sin levadura, que no es un pan que se anuncian en las películas, que es un pan infladito, bonito, así como los que traemos el sábado. No, era un pan tipo galleta, tortilla de harina, galleta, duro, galleta. Dice, agarró el pan, dice en el capítulo de Lucas 22, 19, tomó el pan sin levadura. Tomó el pan sin levadura, lo partió. ¿Qué se hacía con la ofrenda de pan de cereal? Se partía, ¿se acuerdan? Una porción hacia la quemarse y otra porción a los que estaban ahí, sacerdotes. En este caso que están los discípulos, solamente ellos, nadie más. Nadie más. Y miren lo que dijo el Señor. Dio a sus discípulos, lo dio a ellos en memoria de Él mismo. Si usted se fija y leyó en el transcurso de la semana, la ofrenda número 2 dice, esto es en memorial. Usa esa misma palabra, memorial. Así debe de ser. Así debe de ser. Y mi Señor, agarra ese pan y lo comparte y añade, ¿verdad?, a nuestro Señor en ese sentido. Vamos a ver qué dice en Mateo 26, 26. Y ya culminaremos esta parte. Mateo 26. Mateo 26, 26. Hablando de este pan que estamos hablando, que estaba partiendo en la cena de Pascua. Y no era domingo. Más adelante vamos a explicar un poquito sobre eso, porque estamos prácticamente un mes de la festividad de Pesaj o de Pascua, y vamos a hablar más ampliamente sobre ello. Pero dice Mateo 26, 26 que Yeshua agarró ese pan, dice, lo partió y dijo, tomad, comed. ¿Cómo era este pan? Sin levadura. Este es mi cuerpo. Dice cómo el mismo se compara. ¿Cómo era ese pan sin galleta? ¿Ese pan tipo galleta? Sin levadura, con aceite, con incienso. ¿Ya me quedé? Ahí dijimos sin levadura, ¿verdad? Y miren cómo dice, tomad, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Por qué le decimos al Mesías ese título? O mejor, para que los que no nos están acostumbrados a esta frase, ¿por qué se le dice al Mesías en sus Biblias el Cristo? ¿Por qué se le dice el Cristo en las Escrituras? Por ejemplo, dice en el libro de Mateo número 1, versículo número 1, libro de la genealogía de Jesús, dice estas versiones, el Mesías o el Cristo. Porque esa frase Cristo, que viene de una palabra del hebreo Mashiach. Mashiach, que se traduce Mesías, significa ungido. Un ungido. ¿Con qué se ungía? Con aceite. Con aceite. ¿Con qué se preparaba la ofrenda de cereal? Con aceite. Con aceite. Entonces en Mateo 1, versículo 1 lo llama como tal, el Mesías. Y si viéramos cuántas veces usa esa terminología, el Cristo, el Mesías, el Cristo, el Mesías. Por ejemplo, Mateo 16, 16 dice, Simón Pedro dice, Mateo 16, 16, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuándo fue ungido? ¿Se acuerdan cuando vio a Juan el Bautista, conocido, y estaba en las aguas del Jordán? Y dice que descendió el Espíritu Santo, no era paloma, como en forma de paloma, no es lo mismo. Y se posesionó sobre su cabeza, porque el Espíritu Santo, que es representado como el ungido, se posesionó sobre el ungido,
Dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Pero ese que dice a él oí, no enseñó pecado, porque es el ungido de Dios. Es el pan perfecto que descendió del cielo y es el pan perfecto que ascendió al cielo, y nunca te va a enseñar algo diferente, porque te va a enseñar lo que mismo salió de su boca que escuchamos. No solamente de pan vive el hombre, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. Y miren lo que acabo de decir, que sale de la boca de Dios la palabra. ¿Qué no dice Juan 1? En el principio de la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra estaba Dios. con Dios. ¿Verdad? Bueno, invertí la palabra. Estaba con Dios y era Dios. Dice, y descendió la palabra. ¿Por qué va a hablar algo diferente? No puede, porque no puede violentar la unidad que existe con su Padre. No puede. Entonces, el verdadero creyente tiene la verdadera ofrenda de pan. El verdadero sacerdote se alimenta de la verdadera ofrenda de pan. Entonces entendemos por qué Moisés se le dijo, tú harás este santuario conforme al modelo que se te mostró. Porque estaba recibiendo ilustración de uno superior que tuvo que descender para que usted y yo nos alimentemos de el Mesías y de la palabra. Y no puedo contradecirlo, porque decíamos que el que consumía y tocaba la ofrenda quedaba santo. Mire cómo hace el Señor esto. Entre más vivamos del Mesías, más nos aparta, nos hace santo. Nos busca orientar, nos busca corregir, nos busca que seamos como Él lo fue. Vamos a despedirnos.